Muchos hemos visto esta imagen de la evolución. Pareciera que, con el tiempo, en un proceso lineal, los monos evolucionaron hasta convertirse en seres humanos. Sin embargo, esto no es del todo cierto. ¿Cuál es el origen de los seres humanos? ¿Qué nos dice la teoría de la evolución? ¿Realmente venimos del mono? Y ese es el tema de hoy, el origen del hombre. Y vamos a dejarle esa pelotita a nuestro hermano Feliberto, que no estuvo en el programa pasado, dice él, pero que hoy va a desarrollar un tema muy interesante, porque el hombre es un analista científico, déjeme decirle, y conoce muy bien la biología, y conoce muy bien también la antropología, y una serie de cosas que son importantes también en este tema. Bueno, muchas gracias. Me dejaste la parte más fuerte a mí, tenía que dársela a Veló, que Veló es el hombre. Ay, porque el a hombre mí. de ciencia aquí. No, queremos escuchar ahí. Pero bueno, vamos. Pero tú nada más quieres cargarle la bola veloz. No, pero que Veló, el hombre. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que saber es que esto es un debate que ya ha ganado terreno incluso en el campo de la fe. Ya nosotros tenemos un movimiento, se llama evolución teísta, el cual enseña que el hombre vino a través de una población de 10.000 homínidos prehumanos, dígase, de 10.000 animales que hubieron una población y de ahí, por ejemplo, fueron evolucionando y Dios seleccionó uno. O sea, la posición de Francis Collins, es la posición de Dennis Venema, de muchísimas personas y recientemente de William Lane Craig, que es uno de los mayores apologistas del mundo, pero que lamentablemente cayó en ese dato, quizás por un poquito de miedo, como personas le criticaron, de que hoy en día criticar la evolución sería un suicidio académico porque está todo como bien encuartelado, está como todo bien de forma cerrada el debate. Estructurado todo. Exactamente. E incluso la Sociedad Biológica de Estados Unidos te lo dice. O sea, no se puede criticar la evolución. Es tan así que yo publiqué el otro día, un paleoantropólogo dijo, él es chino, y él dijo, en China podemos criticar a Darwin y no al gobierno. En Estados Unidos tú puedes criticar al gobierno y no a Darwin. Una locura. Correcto. A ti incluso tenemos testimonio de cientos de personas, yo le puedo decir cientos de personas, que simplemente por esa duda que usted tuvo de, bueno, no lo creo así, como lo encuentro un poquito extraño, lo han cancelado. Profesor y académico, personas respetadas, lo cancelan, porque este tema lo han encuartelado demasiado. Entonces, no quieren hacer ver que realmente rechazamos la evidencia porque somos religiosos, pero yo le voy a dar algunos datos, usted lo va a sopesar a sabiendas de que nada de lo que voy a usar aquí son de cristianos. Todo va a ser lo que dicen los mismos evolucionistas y ustedes van a ver. Lo primero, un libro sumamente famoso que tiene millones de ventas, Sapiens, de Yuval Noah Harari, que te quiere mostrar la historia del hombre y que dice, por ejemplo, que, no dice, él cree que el hombre vino de los animales, sin embargo, él te dice lo siguiente en la página 26. Él dice, no sabemos con exactitud dónde ni cuándo animales que pueden considerarse como Homo sapiens, o sea, nosotros, evolucionaron por primera vez a partir de un grupo anterior de humanos, pero la mayoría de los científicos están de acuerdo en que hace 150.000 años en África Oriental estaba poblada de sapiens que tenían un aspecto similar a nosotros. O sea, ahí usted nota, el libro comenzando te dice que todavía no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni nada de cómo evoluciona el hombre. Además de eso, por ejemplo, nosotros tenemos un artículo en la revista Nature, usted lo puede buscar, de Bernard Woods. Él se llama 50 años después del Homo habilis, donde él está analizando esa evidencia, y él también dice lo siguiente: incluso con toda la evidencia fósil y las técnicas analíticas de los últimos 50 años, una hipótesis, no una teoría, no, porque la hipótesis antes, una hipótesis convincente para el origen del Homo sigue siendo difícil de alcanzar. Bernard Woods no es cristiano, lo pueden buscar, dice así literalmente, se llama Evolución Humana 50 años después del Homo habilis en la revista Nature. Pero, por ejemplo, hubo un hallazgo recientemente, el más reciente, en Krondike, que vi muchas personas en TikTok
que me estaban diciendo, no, ya se encontró el eslabón de la evolución humana, etcétera, etcétera, en Chrome Drive. Perfecto, yo fui a leer y dije, bueno, déjame ver qué encontré. Encontré lo siguiente: los seres humanos que viven hoy en la Tierra tienen un origen común en África hace unos 100.000 años. Pero si nos remontamos atrás a unos 2 millones de años, las cosas cambian. Hasta ahora, 2022, que era cuando se encontró, no se sabe cómo surgió el género Homo. Y si yo le sigo citando cosas que yo tengo aquí, tú vas a decir, no, pero esto es una locura. ¿Y cómo es que se vende, por ejemplo, esa historia? Lo que pasa es que ya esto depende de una narrativa más que de la evidencia. O sea, esto depende de una conceptualización que se tiene. Entonces la evidencia lo que hace es que se extrapola, por ejemplo, a los datos. Pero sin embargo, tenemos que entender claramente de que el registro fósil no evidencia una evolución gradual del Australopithecus, como se quiere decir, al género Homo. E incluso lo que se hace, que esto es una locura, esto lo dijo el recién premio Nobel, Svante Pääbo, que también lo utilizaron mucho, de que él demostró de que la historia de la humanidad. Y él dice lo siguiente sobre el registro fósil. Él dice, ¿cómo extraño a los paleontólogos? A menudo me sorprende bastante la lucha que tienen los científicos en paleontología. Y estoy pensando, ¿por qué esto es así? ¿Por qué tenemos peleas menos viciosas en biología molecular, por ejemplo? Supongo que la razón es que la paleontología es una ciencia bastante pobre en datos. Probablemente hay más paleontólogos que fósiles importantes en el mundo. Hacerse un nombre es encontrar una nueva interpretación para aquellos fósiles que existen, dice, pero esto siempre va en contra de la interpretación de una persona anterior. A quien no le gustará mucho. Y dice en la parte final, eso se llama mapeando el genoma neandertal. Pero tú has estado gozando, Feliberto, con esas informaciones. No, porque es que es risorio realmente. Sí, porque es que por una parte te dicen no sabemos, pero por otra parte tú encuentras, principalmente en YouTube y en TikTok, tú encuentras una evolucionista que tiene los huesos que ni siquiera, que ni el mismo Svante Pääbo tiene. O sea, ni el Smithsonian tiene los huesos que esa gente tiene, porque lamentablemente lo que hacen una copia de algo que escuchó y no se va a la literatura científica. Exacto. Cuando usted viene aquí, ¿qué dice? Dice, pero en paleontología no puedes decidir qué encontrarás. En la mayoría de los casos no puedes salir y probar su hipótesis de una manera dirigida. Es casi como la antropología social o política. Solo se puede ganar gritando de una manera más fuerte que la otra persona o sonando más convincente. Él está diciendo ahí claramente, mira, cuando tú encuentras un fósil, ¿verdad? Lo encuentras. Tú te quieras un nombre. Bueno, tú tienes que interpretar eso que esa persona interpretó de otra manera y ganarle sonando más convincente. Dice Svante Pääbo en la revista, se llama Edge. Dice así mismo, usted lo busca, mapeando el genoma neandertal. Lo escribe en inglés y usted le va a aparecer esa entrevista. Si me dejan, voy a coger el video para mí. No, ojalá, pero ojalá nosotros estamos escuchando información que son datos importantes y además que tú mencionaste lo de Comrade. La última investigación que se dio, de hecho, contradecía puntos esenciales de la evolución en términos cronológicos, porque lo que yo investigué es que ellos ahora, la Eva original, como ellos le llaman, o la Eva negra, es una ramificación de un grupo de homos, ¿verdad?, que se establecieron de manera gradual para poblar, vamos a decir, todos los lugares geográficos que ellos identificaron y lo llevan ahora a Europa, ¿verdad?, una migración de Europa, y por otra parte lo llevan a una migración a Medio Oriente. Por lo tanto, ya ellos están desestimando el origen único de África. Digo, lo que yo pude leer o lo que pude interpretar en eso, aunque ellos siguen con la misma visión evolucionista, pero ellos están tratando de decir como que no se habla de un solo origen común ahora, sino de una multiplicidad, por lo que está diciendo Feliberto. No tienen idea de lo que están interpretando. Entonces tratan de acomodar los datos, pero realmente, ¿cuál es el sentido de esto? Miren, la realidad es que cuando se habla del origen del hombre,
el mismo hombre que está buscando su realidad se inventa una alterna basado en mitologías y filosofías simplemente para sacar a Dios de la ecuación. El problema del ser humano es que es enemigo de Dios, y al ser enemigo de Dios, cualquier invento, cuento, metanarrativa que una persona haga va a ser aplaudida en el mundo. Y al ser aplaudida en el mundo, al mismo mundo no le va a importar las contradicciones en sí. Hay un montón de contradicciones en las hipótesis que se presentan, y de hecho ni siquiera llegan al grado de hipótesis, porque para tú tener un cierto nivel de grado de hipótesis en el método científico, tú no puedes abrazarte de una concepción filosófica. Y la evolución realmente, de donde ellos abrevian, desde Darwin, Lamarck y todo ese grupo de personas que, viendo la naturaleza, se inventaron una cosa, ellos abrevian de los filósofos griegos, como la mayoría de los académicos en la historia de la academia occidental. Abrazaron una metodología filosófica de los griegos, y el padre real de la evolución es Aristóteles. Porque Aristóteles habló del origen de la vida, de la materia inerte. Aristóteles habló de las transformaciones a partir de la materia inerte, y un montón de cosas que para los que no reconocen la cosmovisión cristiana, a ellos se le hace ciencia eso, pero no se le hace cuento. O sea, lo que Darwin presentó, que es una herencia, repito, de Aristóteles, la visión filosófica religiosa de Aristóteles, y Aristóteles también tomando un poquito de Tales de Mileto, un poquito de Anaximandro, un poquito de Anaxímenes, un poquito de todos. Él crea esa metanarrativa, y esa metanarrativa al día de hoy la han mantenido como ciencia. Pero cuando los cristianos establecieron el método científico, es decir, que propugnaron en ese movimiento de liberación, incluso teológica, de ese secuestro teológico por 1500 años de un sistema religioso, político, imperial, que también tenía abrazada la filosofía pagana, desde el catolicismo romano hasta el 1518, 1518. No, y que eran aristotélicos incluso. Todos eran aristotélicos. De hecho, los que quisieron condenar, digo, y lo lograron, obviamente, se salvó a Chepa, la vida, salvó su vida a Chepa. Yo creo que Dios preservó a ese hombre, que fue Galileo Galilei. Era porque Galileo Galilei iba en contra de los jesuitas de su momento. Sí. Y los jesuitas eran súper aristotélicos. Cristianos, no, aristotélicos. Sí. Exacto. Entonces, esa visión, repito. Un paréntesis. Sí, porque realmente contradijo fue a Aristóteles, no a la Biblia. No fue a la Biblia. Exacto. Aristóteles, es que es una herencia. Al día de hoy, mira, los ateos realmente son religiosos. Tienen su religión. Claro. Todos son religiosos. Y creen de manera religiosa, y no se le puede contradecir a sus dioses, ¿verdad? Por ese mismo paganismo religioso. Es una religión igualita. Hay que respetarlo, los amamos en Cristo, le predicamos la verdad como nosotros la hemos recibido de la palabra de Dios, y que para nosotros es la verdad incontrovertible, absoluta y eterna. Amén. Lo respetamos y le mostramos, le damos razones, ¿verdad? De lo que nosotros creemos, que es lo que manda la Biblia. Pero ellos también tienen que entender que ellos nos dan sus razones religiosas, no científicas. Porque cuando nos metemos a un laboratorio y entonces vemos en el laboratorio los procesos de la ciencia, como está estructurado, nosotros nos vamos a dar cuenta de la parte que ha dicho Feliberto hasta ahora, que hay un montón de conjeturas contradictorias en sí mismo. Entonces, para pasarte la palabra, Víctor, me gustaría escuchar también tu reflexión. La verdad es que el origen del hombre tiene una proclamación simple, pero al mismo tiempo tiene una revelación y manifestación compleja. Dios creó al ser humano. A imagen y semejanza Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y hasta el día de hoy, el único fósil que yo veo es el mismo fósil que me sigue diciendo que somos seres humanos. Código genético que me sigue diciendo que somos seres humanos. Y la datación cronológica, arqueológica, paleontológica, antropológica, es que toda la evidencia que tenemos
es que nosotros somos exactamente lo que dijo el Génesis en el capítulo 1, que Dios nos creó con dignidad, Dios nos creó con libertad, Dios nos creó en amor, Dios nos creó para que tengamos establecimiento de justicia y podamos entender lo que es justo e injusto. Y lamentablemente otros seres creados por Dios se involucraron en la creación, hicieron que nuestros antepasados, seres humanos, cayeran en pecado. Y por eso el segundo Adán, el eterno, Jesucristo, nos da salvación y vida eterna a través de él que se hizo carne. Entonces, no podemos estar hablando de mono, ¿verdad que no? No, tú cerraste con un punto ahí interesantísimo, hablando de un segundo Adán. Hey. Porque ya ahí entramos entonces a un campo teológico. Pero yo no puedo entrar al campo teológico sin hablar un poquito sobre la evolución y sobre los aspectos también históricos que ustedes mencionaban también. Hay una serie de situaciones que se han venido dando a través de la historia y el mayor daño de estas teorías y estas conjeturas de los homos, terminando con el Homo sapiens, lo que han venido a traer a la gente es una confusión que incluso algunas personas lo ha llevado al ateísmo. Porque cuando tú hablas de que el hombre es enemigo de Dios, hay una razón por la cual el hombre es enemigo de Dios. Y dentro de las razones, la parte de la formación del ser humano lo lleva muchas veces a enemistarse con Dios. A través de esa religión de creencias erróneas que no es la creencia en el verdadero Dios que nos creó, sino en conjeturas materialistas y demás, que vienen trayendo una serie de afirmaciones que se van estableciendo en la parte cognitiva de la gente, en su cerebro, en su mente, y se quedan allí plasmadas y van formando su vida. Yo conozco personas que defienden sus tesis ateas, como decía Feliberto, con diferentes cosas, y de repente tú sabes que no tiene ninguna cabida ni siquiera científica, que no la tienen realmente. O sea, no hay una comprobación científica de ese punto evolucionista. No lo hay. No lo hay por una razón obvia para nosotros. Y esa razón es que el origen del hombre no es en la tierra. Para empezar por ahí. Estamos hablando del origen del hombre, ese es el tema. El origen del hombre no se da en la tierra. Por lo tanto, establecer cualquier tipo de descendencia del hombre a nivel humana, a nivel carnal, a nivel animal, no tendría sentido sin irnos a dónde se origina el hombre. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el hombre se está originando en un espacio-tiempo multidimensional, espiritual, en la dimensión de Dios. Usted dirá, varón, ¿y qué es eso que usted está diciendo? Bueno, eso es profundo. Claro que es profundo. Tiene que ser profundo. ¿Por qué razón? Porque nadie que sea imagen y semejanza del Dios todo creador puede decir algo sencillo. Y yo soy de los que pienso y digo que la creación del hombre tiene una connotación más allá de los años que nosotros duramos aquí en la tierra, como seres humanos carnales, vamos a decir así, en un ente físico. ¿Por qué razón yo digo esto? Porque hablando del origen del hombre, tengo que darme cuenta de que en mí se ha depositado algo de quien me creó, que me originó, el que da origen a mi existencia, porque la vida viene a través de una existencia. ¿Y cómo yo existo? Yo existo porque alguien que preexistía me creó a mí, que estaba antes que yo. Y ese que estaba antes que yo, que me creó a mí, que de ahí que el libro de los Salmos dice que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. O sea, eso tiene un significado. Entonces, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, el origen del hombre está en Dios. Lo decía Carlos ahorita. Como causa iniciadora de esa que creación. Sí. Claro Entonces, que sí. la causa del origen del hombre es Dios. Y la razón por la que el hombre existe está en Dios. No está en otro lugar, no está en la ciencia, no está en la paleontología, no está en ningún tipo de rama Ni siquiera científica. En el azar, ni siquiera en el azar. Claro, ni en el azar, claro. No está en nada de eso. O sea, no está en la composición ni siquiera orgánica, física, material que nosotros conocemos, aunque sí influye en el ser, porque tenemos que entrar entonces a una profundidad, aparte del origen del hombre, que es el hombre. El hombre es un ser que tiene una composición más allá de lo físico, está la parte moral, espiritual que decía nuestro hermano Carlos, que es un fin de la creación del hombre en la manifestación de la vida. Entonces, la evolución es real, pero no como le enseñan los científicos o muchos de ellos. El hombre evolucionó. Si tú te fijas, tú hablabas del secuestro que había hasta el siglo XV, el Renacimiento establece un periodo del despertar de la conciencia. Y el origen del hombre tiene que ver con su conciencia, tiene que ver con su capacidad espiritual que va más allá de lo físico.
Y si tú te fijas y te das cuenta de cómo el hombre a nivel científico, tecnológico, a nivel social ha evolucionado en los últimos 200 años, tú te preguntarías, ¿y por qué? Pero a partir del siglo XVI ha habido un despertar de todas las ciencias y de todo el conocimiento como nunca en la historia. Aunque se haya materializado en bienestar y en cosas que podemos nosotros tener tangibles a partir del siglo XIX. Pero cualquiera se preguntaría por qué el avión fue inventado a principios del siglo XIX y no fue inventado en el año 1000 después de Cristo. Si teníamos sabiduría y conocimiento al mismo nivel quizás. Porque cuando hablamos de filósofos, como Sócrates que ustedes mencionaban, Aristóteles, hablamos de ciertas ramas de filosófica que desciende de Atenas, estamos hablando de mucha sabiduría. Pero más allá de ahí, cuando entramos a ese siglo XVI, entonces no solamente vemos sabiduría a nivel filosófica, sino que empieza también a haber un despegue a nivel científico. Y a partir de ahí empiezan las cosas a cambiar y a verse muchas cosas de manera diferente. Y ni hablar ya en este siglo XX reciente, cuando se descubre el genoma, se descubre el ADN ya y se empieza a descodificar el ADN y a secuenciar toda esa composición genética. Y empieza entonces el hombre a ver un diseño para entender el origen del hombre. ¿Cómo Darwin podía entender el origen del hombre sin conocer el diseño, sin conocer ese código genético, el ADN, la composición, lo que crea la materia física que nos hace visible? Tenía una información, tiene una información. ¿Y de dónde viene esa información? Viene del creador. Entonces, cuando yo hablo de que la evolución es real, es que el hombre ha ido evolucionando, pero el hombre tiene una evolución desde Adán hasta Jesucristo. Pero no se paró con la muerte de Jesucristo. Nuestra evolución sigue. Porque cuando se habla de evolución, es una transformación, es una metamorfosis, ¿o no es así? Y esa transformación, el hombre la tiene. El hombre pasa de ser un hombre animal, la Biblia dice que primero es lo animal y luego lo espiritual. Dice el libro de Corintios, capítulo 15. Y luego de lo animal viene lo espiritual. Y luego de lo espiritual viene lo celestial. Escuche bien, vaya a la Biblia. Lo pueden conseguir ahí en Corintios 15, 45. A partir de ahí habla de eso. Del primer Adán y el segundo Adán. Uno que era alma viviente y otro que es espíritu vivificante. Y el otro que es alma. Alma para vivir en la eternidad. Que no puede vivir en este cuerpo físico. Entonces hay una evolución en el hombre. Y la manifestación del hombre espiritual, la manifestación del conocimiento, la manifestación de la ciencia en el hombre, da a entender de dónde viene su origen. Porque el hombre está por encima de toda la creación y fue establecido por su creador. Y eso da a entender, y ese razonamiento del hombre y esa conciencia del hombre de querer saber de dónde viene, quién es, hacia dónde va, que todavía hoy es una pregunta de muchas personas, aun cuando tiene respuesta en Dios. Es por eso. Porque la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, Eclesiastés, sin que el hombre alcance a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. Eso es profundo eso. ¿Y cómo es eso que Dios puso eternidad en el corazón del hombre y el hombre no entiende lo que Dios hizo del principio hasta el final? Porque estamos discutiendo cosas que el hombre no entiende. Pero la eternidad que Dios puso en el corazón del hombre es para vivir en un alma, no en un cuerpo físico. Entonces el origen del hombre está arraigado completamente a un origen espiritual, manifestado físico, pero con un fin, con un propósito, que se explica a través del mismo hombre, pero por una revelación y un conocimiento y una información que viene datada por un Dios que se revela, que no solamente creó y se fue. Porque el problema de estas personas que todavía quieren discutir el origen del hombre a nivel científico y no verlo a nivel teológico, a nivel espiritual, es que no entienden que Dios no se fue, Dios se quedó. Dios sigue con nosotros, aunque lo haga de diferentes formas y maneras a través de los tiempos. Eso es así. Y todavía hoy Dios sigue abriendo el conocimiento y el entendimiento de muchas personas. Bueno, yo insisto y continúo con el tema, porque voy a enfatizar mucho en eso antes de yo hablar lo que quiero hablar, porque mire lo que dice, por ejemplo, la revista Nature en su volumen 412. La evidencia fósil de la historia evolutiva humana es fragmentaria y está abierta a varias interpretaciones. La apariencia fósil de la evolución de los chimpancés está completamente ausente. Por ejemplo, la historia evolutiva realmente es la siguiente. Primero fue Sahelanthropus,
que fue hace 6 millones de años. Luego fue Ororhyntugenensis. Luego fue, creo que Ardipithecus. Y luego entonces vienen los Australopithecus, Afarensis, Anamensis, etcétera, etcétera, etcétera. Luego pasa el Homo habilis y el género Homo. Viene lo siguiente. En primer lugar, de lo que es Sahelanthropus chadensis, que se dijo que fue el primero del ancestro humano. Hay personas ya hoy en día, estudios de 2021, 2022, que están cuestionando eso y dicen que no tienen nada que ver con el hombre. Se decía al principio, basado solamente en un fémur y en un cráneo, por ejemplo, de que él era bípedo, caminaba sobre 2 patas, pero luego entonces otros estudios, increíblemente, del mismito hueso, otro estudio decía no, él no era bípedo. Cuando ven a ver, era una gorila hembra. Oye, qué locura. Son 2 interpretaciones distintas que tienen del mismo fósil. Pero aparte de eso, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al Australopithecus, para pasar más rápido, pues no puedo hacer un desarrollo sobre todo. Mira lo que dice aquí sobre el Australopithecus Tinwai, que dice el origen de los Australopithecus. Dice, el origen de los Australopithecus, el género ampliamente interpretado como ancestral del Homo, o sea que nosotros evolucionamos a partir de ello, es un problema central en los estudios evolutivos humanos. Las especies de Australopithecus difieren notablemente de los simios africanos existentes y de los homínidos ancestrales candidatos como Ardipithecus, Ororhyn y Sahelanthropus, que fue lo que yo le mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Ya hoy en día, por ejemplo, los Australopithecus lo están tratando como una rama lateral del hombre, no lineal, por el hecho de que se han dado cuenta de que nosotros diferimos demasiado de ellos. Un ejemplo básico, que yo sé que a todo el mundo se lo di en la escuela, a todo el mundo. Se habla de Lucy, que se llama, le pusieron un tiempo, la madre de la humanidad. Se vendió así. Donald Johansson, que fue el descubridor de Lucy, le puso así por una canción de los Beatles, que se llama Lucy algo en inglés. El hecho es que Lucy, hoy en día, hoy, 2023, hoy, para que no piense que estoy hablando viejo, no, hoy, se está discutiendo si se tratan de 2 especies que se encontraron los huesos juntos o si se trata de una sola especie. ¿Por qué? Yo le voy a decir lo siguiente que lo dice Donald Johansson, el que descubrió Lucy, para que lo entiendan. Los fósiles, dado que el fósil no se encontró in situ, es decir, no se encontró en su lugar de origen que realmente pertenece, dice, podría haber venido de cualquier parte superior. Tampoco hay matriz en ninguno de los huesos que hemos encontrado. Todo lo que se puede hacer son afirmaciones de probabilidad. Si Lucy era un solo individuo, y lo ponen así entre colchetes, si era un solo individuo. ¿Qué pasa? Que en paleontología, las personas que por lo menos han leído de eso, sabe que cuando usted se encuentra un hueso in situ, o sea, que no es de su lugar de origen, y que además de eso, usted encuentra un grupo de huesos regado, usted tiene que tener cuidado con la interpretación que usted vaya a dar, porque posiblemente usted esté tratando de 2 animales distintos y lo esté teniendo como un solo, que es también el problema que tiene Sahelanthropus. Sahelanthropus era de una región en específica, pero unos árabes se lo llevaron a una montaña y por allá fue que lo encontraron, y entonces eso siempre ha traído problemas. ¿Qué pasa entonces? Vamos a lo siguiente, para ir terminando con ese asunto. Vamos a tomar que el Australopithecus es el origen ancestral del hombre. Es el animal a través del cual el hombre fue evolucionando. La diferencia taxonómica que nosotros tenemos, dígase, desde el cuerpo, no vamos a hablar del cerebro porque ya eso sería astronómico, vamos a hablar solamente de alguna parte del cuerpo. ¿Cuánto tiempo le llevaría al hombre o al Australopithecus evolucionar de ese animal, por ejemplo, hacia nosotros? Yo le voy a dar unas estimaciones sencillas, solamente cambiando una o 2 partecitas. Dice aquí, obtener una sola mutación, una mutación en un sitio de unión al ADN y que se arregle, llevaría 1,5 millones de años. Dice aquí, 6 millones de años según los cálculos que se utilicen.
Si se necesitan 2 mutaciones, o sea, estamos hablando anteriormente de una sola mutación, recuerde que el linaje del hombre tiene 6 millones de años. O sea, que lo que pase de ahí, hay problema. Y recuerde, por ejemplo, que el Australopithecus son 2 millones de años, que duró en existencia, por ejemplo, y luego dio paso al género Homo. Quiere decir que en ese lapso de 2 millones de años, tiene que haber causado todas esas mutaciones, ya sea el ambiente, la genética, todo lo que usted necesite. Una pregunta, Feliberto. Dígame. Ya que tú estás hablando de 6 millones de años y de mutación de 2 millones de años, ¿por qué nosotros solamente tenemos registro histórico de aproximadamente unos 6.000 años, históricamente? No, tenemos más años. Tenemos más, pero, Más años, de 6.000. pero manejable, comprobable. La explosión cultural, tú dices, ¿verdad? Como que ya se empieza a ver... La explosión cultural tiene... ¿Qué pasa con esos millones de años atrás? ¿Qué pasa con esos millones de años atrás, más allá de lo que tenemos los millones de años datado es históricamente? que los millones de años le están planteando los paleontólogos, los investigadores que hacen datación por radiocarbono, que dicho sea de paso, es una metodología que ha presentado fallas. Claro. O sea, nosotros estamos hablando de una datación de la Tierra, que la Tierra sí tiene una datación sólida, pero cuando tú estudias un fósil que tiene sedimentos de la Tierra, se complica un poquito. Sí. En la datación. Porque yo no creo que un fósil que hayan encontrado, puedan haber encontrado fósiles de millones de años. Yo entiendo. No sé si tú tienes esos datos, pero yo no creo. Está bien. Ahí entonces entraríamos en Génesis, en lo que hablamos en el capítulo que dedicamos Cuando para hablamos eso. sobre Génesis. Cuando hablamos de la Ion Ejad, que es un periodo de tiempo indeterminado, y Dios dijo, y produzca las aguas tal cosa, y entonces las plantas primero, pero esos son periodos de tiempo. Nosotros no tenemos idea de cómo operó el poder de Dios, y entonces nosotros también asumimos interpretaciones teológicas, pero hay que ir a lo que dice el texto. Ahora, el hombre, ¿qué tiempo duró en el jardín del Edén antes de comerse la manzana? ¿Te lo dice la Biblia? No. ¿Cuánto? 14 horas duró. Lo crearon y cuando eran las 7 de la noche que estaba saliendo la luna y el sol poniéndose, ahí fue que Eva dijo, déjame comerme la manzana. Es un tema interesante. Es que la Biblia no te dice a ti hora, minuto, momento exacto de que la que Biblia fue te tentado. da los hechos, pero te no da los hechos. Entonces ahí yo entro con un razonamiento. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo en el sentido? Porque lo que pasa es que tú dijiste algo que, espérate, que me dio un corrientazo. Ajá. Entonces yo quería preguntarte, porque estás escuchando los datos de Feliberto, pero yo quería preguntarte, que obviamente estamos de acuerdo en esa parte, que tú dices que el origen del hombre es Dios, porque Dios es la causa primera y eterna de todas las cosas. De todo lo creado parte de Él. ¿Verdad? Ahora, cuando tú dijiste que no fue en la tierra, o no sé si te entendí bien, y que fue en una dimensión dimensión no espacio temporal, que es espacio dimensional espiritual. A mí me gustaría que tú aclares eso, porque tú sabes que también en cada programa yo aprendo algo. Entonces, el jardín del Edén para mí, yo no tengo duda de que estaba aquí, porque toda la creación que Dios produjo todas las cosas fue en el planeta Tierra que Él organizó, preparó, ¿verdad? Y que incluso habla de río. Que se no. Entonces, o sea, si fue en una dimensión espiritual, yo lo entiendo, porque Dios es espíritu creando desde su poder. Y dice que el espíritu se paseaba sobre la faz de las aguas. Pero aclárame eso un poquito ahí, hermano, para ver si... Si tú te vas a Génesis, lo primero es que Dios forma al hombre, pero el hombre no tiene vida. Lo formó de la tierra, el polvo de la tierra. Yo lo creo literal eso. Pero desde mi punto de vista personal, Adán es un prototipo de la creación del hombre. ¿Por qué yo digo esto? O sea, que son dos creaciones. ¿Por qué yo digo esto? No, digo un prototipo. El prototipo en tecnología es como cuando yo hago algo para corregir en él el error que tiene o que puede tener. Y el terminado es el que no tiene error, es el que no tiene fallo. Cuando la Biblia dice que Adán es el primer hombre, Adán, y dice que Jesús es el segundo Adán, no de la tierra, sino del cielo, aquí entra una profundidad teológica y una profundidad de revelación. Sí, pero Jesús no fue creado. No,
Pero, Ok. pero Jesús, Ahí debemos- Jesús, No, Jesús Ok. es una representación de los hijos de Dios en la tierra. Jesús es Dios. Pero Jesús es una representación de los hijos de Dios. Por eso dice el libro de Romanos que somos hechura suya, creados en Cristo. O sea, no creados para ser dioses, sino para ser como el Hijo. Pero el Hijo, ¿verdad? Porque tiene su rol. Vamos a ver si ahí entonces. Si encajamos. Hoy el programa, Hoy vamos a encajar. ahí se abre un poquito y entramos en, No, en estamos hablando del origen del hombre. modo debate de los entre hermanos. Excelente, Ok. excelente. El Verbo eterno tiene un rol, el cual es el Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. dice la Biblia. Unigénito Eternamente en su rol. y primogénito. Exacto, pero primogénito, En lo que hereda. el primogénito Da los dos términos. en la encarnación, él es el primogénito en lo que tiene que ver con la representación según la carne. No, porque pero él es el- hereda todo. Exacto, Por eso el primogénito. exactamente. Pero él es el unigénito porque, el único hijo. porque no hay hijo aquí en la tierra. O sea, nosotros ninguno éramos hijos de Dios en el pecado. Nosotros nos constituimos hijos de Dios por medio del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. Ahora bien, ese que se encarnó, que es Dios mismo, Bueno, por él fueron creadas todas las cosas, incluyendo a Adán y Eva. Él fue el que lo creó. Claro. Él no es un prototipo. Adán, dice la Biblia, que fue creado, como todo lo mencionado, bueno en gran manera. Habría que ver qué significa en el término bíblico bueno, la conceptualización de lo que Dios dice. Y todo Dios lo vio bueno en abundancia. No creo que Dios identifique un prototipo dañado para llamarle bueno. Mira, la regeneración, que es lo que Jesús hace. Para los pecadores. Claro, para nosotros. Adán no solamente significa un solo hombre. Término hombre rojizo. Estamos hablando del origen del hombre. Adán. Pero también Adán significa la humanidad. Cuando la Biblia dice que en él todos pecamos, está haciendo una significación en Adán de toda la humanidad. Pero también no se queda ahí. Dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. O sea, en Adán hay una representación literal de toda la humanidad, bíblica. Es que él es cronológicamente y en el desarrollo de lo que iba a ser la población de la tierra, él es el padre de la humanidad. En el término humano, en el término de que a partir de él es como decir que él es el árbol genealógico de todos los seres humanos después de la caída. ¿Y por qué? Pero cuando Adán fue creado del polvo de la tierra, Adán no tenía pecado. Pero la Biblia en ningún lugar dice que fuimos creados en Adán. La Biblia dice que en Adán todos pecamos. Es que Adán no fue Pero creado en el pecado, Víctor. déjame explicar este punto. Deja que el desarrollo va a decir. Déjame No, explicar. ya, después. Déjame- Yo estoy preocupado. Permíteme explicar el punto, no porque la gente va a analizar lo que yo estoy diciendo y tú también. Ok. O sea, la Biblia dice en Adán todos pecamos. Pero en Jesús dice somos hechura suya, en Jesús. Claro. Dice la Biblia, o sea, para que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Entonces, es la Biblia que dice eso, no yo. La Biblia dice que fuimos hechos para que seamos a la imagen de Jesús. Y Jesús es la imagen de Dios. Pero la Biblia no dice que fuimos hechos para ser a la imagen del Adán que pecó. Ahora, ahí tú me preguntabas algo. No, yo te hago un paréntesis y te pregunto, Víctor, ¿quiénes fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? Jesús. Y Adán y Eva no. Ey. Jesús es a imagen y semejanza Entonces, de Dios. la Biblia Y dice que Adán y fueron Eva hechos a imagen y también. semejanza. Adán y Eva también. Entonces, o sea, Sí, fueron- porque la imagen y semejanza de Dios, en el término moral, en el término de la santidad que ellos tenían, la comunión en santidad con Dios se rompe cuando ellos desobedecen. Claro. Anteriormente ellos fueron hechos a imagen y Claro, semejanza de Dios. pero recuérdate que yo decía ahorita que el hombre tiene una composición tricótoma. Cuando yo te hablaba ahorita de esa multidimensionalidad de entrar, Eso fue- es- eso es- pero que que es voy a, alma, cuerpo voy a- y espíritu. voy a tu pregunta. Más allá del espacio-tiempo que conocemos, que también cae ahí el punto de por qué se data de millones de años el conocimiento científico cuando Dios no hizo en el tiempo que que ni siquiera el hombre sabe en el tiempo que Dios lo hizo. Lo que pasa es que cuando Dios hace una cosa, el hombre la puede datificar como algo más grande del sentido que es, porque no puede entrar a la dimensión del tiempo preciso en el que Dios hace las cosas y mucho menos entender. No, para el tiempo de Muchas Dios veces. no. por Entonces, supuesto. cuando entramos a la creación también pasa lo mismo.
Porque el hombre, muchos de los hombres que hoy están confundidos es que no saben lo que son, ni para qué, ni por qué están aquí. O sea, cuando tú sabes que tú vienes de Dios y que eres creación de Dios, tú entiendes que hay un propósito en tu vida. Y cuando tú entiendes que hay un propósito en tu vida, tú entiendes que tú no fuiste hecho solamente para comer, dormir, trabajar, pagar lo que cogiste prestado, comer, dormir y volver a ese círculo del ratón que llaman algunos economistas. No se trata de un círculo de un ratón, se trata de algo que va más allá en el viaje del tiempo. Porque el origen del hombre tiene un propósito de volver a su creador. No de quedarse en el tiempo ni en el espacio limitado de la tierra, porque ni siquiera el hombre fue hecho para vivir en la tierra. El hombre fue hecho para vivir en la eternidad. ¿Por qué razón? Porque de ser el hombre hecho para vivir en la tierra, entonces la teoría de algunas religiones que hay por ahí que dicen que la vida eterna aquí sería verdadera. Pero ¿de qué sentido tendría una transformación en un cuerpo celestial que va a vivir a una dimensión de la luz en otro espacio-tiempo? Porque el mismo Jesús en Apocalipsis dice, y el tiempo no será más. La Biblia dice que recibiremos al Señor en los aires en un momento. Eso es cielo nuevo y tierra nueva. Sí, y eso es bíblico. Mira, o sea, claro. Estamos hablando de una nueva ciudad y una ciudad diferente y de una creación de Dios hecha en un espacio multidimensional, a veces no razonado por la gente. ¿Por qué? Es que eso Porque es muy cuando... debatible. que cuando yo razono... Es que nos estamos metiendo en muchos temas ahí. Sí, pero estamos hablando del origen del hombre, No, pero no. el hombre... Está bueno, porque Lo que yo digo es para si que nos vean que metemos ahí, los cristianos, no vamos a terminar. los cristianos Por investigan. el hecho de que si hay un cielo nuevo y tierra nueva, por ejemplo, ¿verdad? Y esta tierra va a ser regenerada, donde nosotros vamos a vivir aquí. O sea, la nueva Jerusalén desciende del cielo. Sí. No, Es cielo nuevo y tierra nosotros nueva. vamos al cielo, metiéndonos escatológicamente en el asunto. Vamos al cielo, al tribunal de Cristo. Ajá. Mira, Solamente. Explícate eso ahí. mira, déjame ver si yo entiendo. Ay, Wow, ay, yo no sabía que el te origen del Yo hombre. necesito a mi hermano Johnny aquí en la mesa. Porque, Yo no, mira, vamos a ver. Hermano Johnny le va a tocar su pelota caliente ahorita. Si nosotros hablamos del origen del hombre, nosotros estamos viendo una creación plena en Dios, donde Dios ve que todas las cosas fueron buenas, Él así lo declara, pero también, fruto del pecado, dice que la misma tierra, la misma creación gime por libertad. La misma tierra, dice, espera el día grande de la liberación del Salvador. Por lo tanto, lo que uno ve a partir de esa caída en el origen del hombre y tiene que ver con el tema. O sea, lo que Víctor está diciendo Claro. realmente tiene que ver con el tema. Hay una profundidad espiritual que uno debe de hacer un análisis, pero lo que uno puede entender de las escrituras, o como yo leyendo, la verdad, puedo percibir de cómo suceden las cosas, es que a partir de la ruptura, que ahí Víctor tiene un punto interesante. A partir de la ruptura, hay un estado espiritual que se quebranta. O sea, es un punto en donde Dios mismo dice, no te quiero más en el jardín del Edén. ¿Por qué específicamente en el jardín del Edén? En el jardín del Edén, en el origen del hombre, estamos hablando, y cuando decimos origen del hombre, estamos hablando de la raza humana, hombre y mujer. ¿Verdad? Para que no crean que solamente el hombre, que nosotros somos como machitas, no. Eso es un concepto, que significa que Y es lo correcto, es la forma correcta la humanidad, exacto. de expresarlo y de... Entonces, hay que aclararlo, que ahora porque estamos viviendo se en ha metido tiempo. el feminismo en la teología e No, incluso están tratando de cambiar eso de que, por ejemplo, se le llame hombre, por ejemplo, en representación de hombre y mujer, dicen que eso es machista. Sí, pero que como las iglesias están recibiendo muchos ataques ahora. La iglesia de Cristo es para que los hermanos entiendan, ¿verdad? Que no tenemos una postura, porque este programa de hoy es súper científico, para refutar la mentira del evolucionismo. Entonces, ¿qué pasa? Ya a partir de ahí, donde había un ambiente espiritual de comunión con Dios, donde Dios va a donde su creación, y en ese momento sí podemos decir que es Ben Adán, él es hijo, ¿verdad?, de Dios. Adán era hijo de Dios. La Biblia lo dice. Claro. Y en la genealogía de Jesús termina diciendo Adán, hijo de Dios. Entonces, Libro de Lucas. pero en el estado de... Hijo de Adán, hijo de Dios. Sí, pero es Jesús. No, bueno, eso es otro programa. No, eso es otro programa. Es que, eso es otro programa, mira. ¿Qué sucede? Así como los ángeles son llamados hijos de Dios. No, yo tengo Acuérdate del texto de Pero Job. incluso a Israel lo llama su hijo.
Claro, o sea, No, una sola vez. espiritualmente, En Osea 11:1. espiritualmente, desde la descendencia de Abraham, que iba a recibir la simiente de que es el Salvador. Porque hay un ¿verdad? simbolismo, hay un Claro. algo que tiene que ver con el Mesías. Israel representaba ese hombre. Pero- el programa se va a acabar. Sí, pero yo quiero terminar la idea, mira, porque no es que esto es delicado. No, espérate. estamos hablando del origen del Ya hombre. tú, ya tú refutaste a todos los científicos materialistas, no te Tú le preocupes. diste unos datos a los científicos Ya ahí que los científicos, con los datos ahora que tú estamos diste, hablando con los evangélicos. no se- Dejamos a los científicos y los ateos tranquilos un eso, rato. eso es tan arrastrado ahora mismo, pero estamos ahora en Biblia, señores. La Biblia es lo delicado y es lo que tenemos ahora que profundizar bien. Adán deja de ser hijo de Dios. La imagen y semejanza de Dios se queda en Adán en la dignidad que Dios le da a Adán. Pero cuando Adán entra en pecado y Eva entra en pecado, dice la Biblia que todos fuimos constituidos enemigos de Dios. Por cuanto todos pecamos, ¿quiénes pecaron? Adán y Eva. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Claro, Entonces, claro. lo que se dio a partir de ahí, en ese nuevo estado de la existencia, porque es cierto lo que tú dices, Víctor, hay un nuevo estado, o sea, hay un estado espiritual caído de todos los seres humanos a partir de Adán. Por eso Cristo es la restauración de todas las cosas, dice la Biblia. Y yo digo, Y no todos somos hijos de Dios. y- No todos, los únicos que somos hijos de Dios, le duela a quien le duela, hinduista, budista, brujo, no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son constituidos por medio de Cristo, claro, por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, para yo ser constituido hijo de Dios, me dice la Biblia que yo tengo que reconocer a mi Salvador. Entonces, somos criaturas de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, que en un momento fuimos hijos de Dios cuando estábamos en comunión con Dios, remontándonos a Adán y Eva. Cuando caen, entonces ya la raza humana entra en un estado de condenación, eso dice la Biblia, yo te hablaba, y de Carlos. pecado. Yo te hablaba, Carlos, de una hipótesis mía. Ayúdame a mí ahí, Yo- ayúdame. no, ahora. antes de darle la palabra a Feliberto, porque no es un monólogo de nosotros. Antes Debate. no, ni un debate personal. No, antes no, y está bueno, está bueno. antes de cuando yo decía del prototipo, Adán como prototipo del hombre, lo digo porque es una hipótesis mía, lo decía así mismo, algo que yo considero, por la razón cual Jesús era antes que Adán. Jesús ya era antes que Adán. Bíblicamente está comprobado. Eterno, Exacto, el eterno. exacto. Y el Salvador ya era antes que Adán. Ya él había sido establecido como el Salvador antes que Adán. Entonces, cuando se habla de prototipo es que se tiene un algoritmo para corregir el error. Estoy hablando a nivel tecnológico para que lo podamos entender quizás. Yo quiero que me sigan la línea. O sea, ya la corrección del error, ¿qué es el pecado? La definición de pecado es error. Más allá de lo que la gente pinta como pecado. Ok. Es sí, errar al sí, blanco sí. desde su origen y también es deformación. Eso es lo que es el pecado. En todas las explicaciones que se pueden dar en su significado etimológico como espiritual. Entonces, cuando entramos a que el pecado ya existía antes de que el hombre fuera creado y que Dios tenía la cura antes de que el pecado llegara al hombre y que el hombre que surgió primero iba a tener que ser corregido y que Dios tenía la corrección, yo entro a una hipótesis de que Dios sabía que Adán iba a pecar y por lo tanto Claro, Adán exacto. era La solución, un prototipo claro, de lo que iba a ser el verdadero hombre de Dios, Ok. que es el Hijo de Dios, Yo te agarré el que en Jesús, ¿Y por qué No, no, hay que- ¿por qué no me topaste? que- No, porque tú sabes No, porque qué hay que pasa. La explicar- Biblia dice que el Cordero de Dios fue inmolado Claro. antes de la fundación del mundo. Claro. Sí, claro. Adán ya estaba puesto y iba a pecar. y No importa lo que Adán hizo. ahora la pregunta No, interesante Estaba es, confundido. porque Feliberto. Yo entendí que era un prototipo que lo mandaron con pecado. Para no, que no, ese no, prototipo no, o sea, no, pero está bien. Feliberto, la pregunta interesante es, Sí. ¿en qué tiempo? ¿En qué momento? Porque estamos hablando del origen. Origen es principio, es de donde surge algo. Entonces, Bueno, ¿en ayúdame qué ahí. tiempo, preciso momento, ya Jesús estaba establecido para esto? Entonces, cuando Dios, es que mire, yo veo a Dios de una forma que yo digo que Dios no tiene que esperar que las cosas sucedan. Nosotros sí. Claro. Yo tengo que esperar el autobús, tengo que esperar el vehículo que pase a recogerme el tren en una parada. Dios no tiene que esperar que pase el vehículo para llegar al destino. Estoy haciendo una ilustración. Estoy contigo. Entonces, el tiempo que nosotros percibimos, que de ahí fue que arrancó este debate, no es el tiempo de Dios y por lo tanto al hombre se le hace difícil, porque cuando usted se encuentra que Dios dice que hizo en 6 días toda la creación que conocemos aquí en la tierra, que se puede estudiar científicamente,
Y lo dice literalmente en 6 días. Yo entiendo. Y entonces entramos luego a leer la Biblia y llegamos a una segunda carta de Pedro, capítulo 3, que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Empiezan a venir conjeturas. Y lo dicen los salmos también. Que Dios, sus días, no son como nosotros lo vemos. Porque la dimensión de Ni Dios, día tiene Dios. exactamente, la dimensión de Dios es tan superior que para Él enseñarnos a nosotros cosas sencillas, Víctor, tiene que bajar a ese nivel sencillo él y por eso el hombre tiene el Él conocimiento. creó desde el tiempo de la eternidad, del Kairos, pero Como se refleja aquí. pero la creación está en el Cronos. El hombre, cuando llegó al día de descanso, el Shabbat, ¿verdad? Que también es una representación, como Jesucristo lo mostró, de que el sábado fue para el hombre y no el hombre para el sábado, pero tú tienes que tener un sentido de honrar a Dios, porque Él lo estableció así. Eso lo que está diciendo es que ya Adán y Eva, cuando pecaron, estaban en plena funcionalidad del tiempo de la humanidad. Hubo un día específico de la caída del hombre. Yo creo que no era el mismo tiempo, por la siguiente razón. No al mismo tiempo. Porque mira, cuando se habla de tiempo en la Biblia, eso es indefinido. Incluso hay profecías que te dicen tiempo y la mitad de un tiempo. Eso es indefinido. Algunos la interpretan como que son los 3 años y medio, en el caso de la profecía de Daniel, pero los tiempos, la Biblia te habla de los tiempos también. Tiempo postrero, pero no te dice un año, no te dice una cantidad, eso es indefinido. Estamos en los tiempos postreros. Ahora, Pero yo estoy haciendo un análisis de los tiempos, pero tú estás, o del cronómetro. Pero tú estás consciente de que ya el movimiento de rotación y traslación estaban establecidos por Dios cuando Adán y Eva pecaron. Yo entiendo los movimientos de rotación y traslación, pero una cosa son los movimientos de rotación y traslación y otra cosa es la percepción que nosotros tenemos de los tiempos o del tiempo. Pero, entonces, sí, ok. Entonces, pero había ya días. Es que donde hay movimiento, hay cronómetro. Ahora, el problema está en que si ese cronómetro tiene límite o ese cronómetro es ilimitado. No sé si me voy a entender. Hay que tratar un tema, cómo se relaciona Dios con el tiempo. No, yo estoy loco por entrar. Yo tengo un tema para traerlo, que lo vamos a traer. Sí, de Dios y el tiempo. Sobre el tiempo, y vamos a hablar de eso. Pero yo creo que ya a nosotros no nos queda tiempo para más. Feliberto se fue en el debate. Oye, déjalo de 2 horas, este programa. No, esto tiene que tener una segunda parte, pero simplemente teológica. Muy bien. Oye, da una conclusión ahí. 2 minutos. Una conclusión, dale ahí, Feliberto. Sí. Retomando. El origen del hombre es el tema. Sí, es que está increíble. Pues bien, miren, para un cambio anatómico en el hombre, una mutación, como iba a leer ahorita, yo tengo ya 4 estudios ahí, pero está bien. Miren, se toma de 84 millones de años a 216 millones de años. Recuerde que el hombre, por ejemplo, su línea evolutiva son de 6 millones de años. Pero ya para terminar, porque hubo cosas que se quedaron, por ejemplo, los neandertales, los denisovanos y todo lo demás. Habrá tiempo para eso luego. Lo único que tienen que saber es que es la misma especie ramificada en distintos ambientes. Eso lo demuestra claramente la revista Science en 2013 en un hallazgo de 5 cráneos en Dmanisi que encontraron, que los 5 cráneos increíblemente eran de la misma especie y eran todos diferentes. E incluso lo que dijo la revista Science aquí, y ya con esto termino, pues no puedo seguir, dice, esto implica la existencia de un único linaje evolutivo de Homo primitivo con continuidad filogeográfica a través de los continentes. ¿Usted sabe qué le quiso decir eso? Para no desarrollarle mucho. El mismo hombre ramificado, por ejemplo, el hombre que se adaptó a Europa, el que se adaptó a Asia, el que se adaptó a África, etc. Entonces, bien, nosotros venimos de un origen único, que hay estudios científicos en la revista Biocomplexity que te hablan así, una primera pareja humana es posible, es un estudio científico, así que me despido. Miren, de un solo linaje hizo Dios a todos los hombres. Amén. Así es. Dios ha puesto los límites de nuestra habitación en el espacio y de vida. Así que el origen del hombre, yo sigo diciendo que para mí está en Dios. No sé lo que pensarán algunos científicos, pero Dios nos creó con un propósito. Y ese origen es el propósito, regresar a nuestro Dios, y por eso Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros.
para regresarnos a nosotros a ese lugar de origen de donde viene toda la vida, porque Él es esa vida que está en nosotros. Está en nosotros desde que sopló en el Génesis y sigue en nosotros a través de ese espíritu que vivifica, que es Jesucristo, el espíritu vivificante. Dios le bendiga. Si no se ha suscrito, hágalo, comparta este contenido. No vamos a dejar de decírselo. Comparte esa bendición con otra persona, pero sobre todo denle la campanita para que le lleguen las notificaciones y así cuando salga contenido nuevo, usted esté ahí atento. Recuerde que este programa sale todos los días de lunes a sábado a las 10 de la noche, hora República Dominicana. Desde esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, nos despedimos este equipo por el día de hoy. Nuestro hermano Feliberto Vázquez, Carlos Veloz, Johnny Alejandro de Sena, que está por ahí también esperando su turno al bate, y su hermano Víctor Almanzar. Bendiciones.